nuestro colega el arquitecto Roberto Monteverde. Roberto es director de proyectos del IGC, Instituto de Gestión de Ciudades Rosario Santa Fe, que es un equipo interdisciplinario de profesionales dedicados al diseño e implementación de políticas y proyectos urbanos y territoriales. Cuenta con experiencia de planificación en ciudades de diferentes escalas y contextos en entornos metropolitanos y regionales. Desde el IGC incorporan metodología de participación social y ciudadana para involucrar a los actores del territorio en la coproducción de propuestas de actuación. En los últimos años ha profundizado su tarea en procesos de integración sociourbana que permiten reducir las brechas de desigualdad en las ciudades. Con ustedes, Roberto Monteverde. Muchísimas gracias a todos los que trabajan en esto de la UAP, a todos los que hicieron posible estar acá, pero un agradecimiento particular por el horario que me dieron para exponer. Así que vamos a tener que le dije a Guillermo que se lo cambiaba, pero no me dio bola, así que bueno, vamos a remarla acá. La idea con esto, y le decía a Miriam que le agradecía porque hizo como un enfoque como mucho más global de la cosa, para tener como marco de referencia para intentar aterrizar, que es lo que uno estaría como trabajando en función de las cosas que nos toca de poder trabajar en localidades de distinta escala, con gobiernos locales, con municipios, con intendentes, con el despelote de todos los días, en donde uno tiene como que estar manteniendo este enfoque que proponía, digamos, Miriam con la complejidad de esto, pero por el otro lado intentar dar como soluciones y alternativas para poder abordar en lo cotidiano. Cuestiones que por ahí te cierran y por ahí cuestiones que no te cierran un cacho, digamos. Entonces, pero bueno, que vamos, me parece que estos espacios son como para poder arriesgarse a alargar cosas aunque sean, digamos, indefinidas o que estén inconclusas. La idea es poder como plantearlo en estas tres cuestiones. Focalizarlo en esta propuesta de la ciudad sin límite, que me parece que son uno de los temas centrales de la forma que crecen nuestras ciudades, plantearlo como que es una preocupación que no solamente es de la UAP, sino que es de un montón de gente alrededor de todos estos temas, intentar dar como algunos porqués y fundamentalmente arriesgarse a algunos cómo. Con esos cómo que uno dice, está así, esto me gusta mucho, pero no, pero es el estado, digamos, en donde uno está como ubicado. Cuando empezábamos con esto, había como un pequeño grafiquito que hacíamos en unos cursos que hacíamos en Neuquén, en Río Negro, que recién estaba hablando con Mónica en algunas, digamos, actividades, que era cómo crecían las ciudades, que en realidad eran, digamos, como una pequeña idea, es decir, hay una ruta, hay un pequeño asentamiento. Uno decía, no crezcan del otro lado de la ruta, pero las cosas crecían del otro lado de la ruta, y después como que se iban como expandiendo, y en esa expansión era bastante desorganizada. Después, para organizarlo, armaban una circunvalación, esa circunvalación la volvían a ocupar a la ruta, con lo cual terminaba complejizando y repitiendo cada vez la misma lógica. Pero ese es como el patrón que sigue estando, en donde cuando uno era joven y trabajaba, estudiaba en las facultades, el tema era como que crecían como manchas de aceite, digamos, esa era la figura que se usaba en ese momento, que de alguna manera crecía en función de esa mancha central y los que eran las rutas, los corredores, pero que últimamente se parecen más a la salpicadura de tinta, digamos, esta cuestión como del desparramo o el del sprawl que por ahí los americanos plantean, y que es un patrón que se está dando y se lo está verificando como una preocupación generalizada. Desde los temas ambientales, de los temas sociales, en la cuestión más general, digamos, hay una preocupación por ese modelo, digamos, de crecimiento. A nivel local, digamos, el tema del BID, de la nueva agenda urbana con las ciudades compactas, lo que son todos los estudios que se fueron haciendo a nivel del argentino urbano, de los procesos que se fueron dando en el tiempo con el Plan Estratégico Territorial Nacional, que a pesar de los inconvenientes se fue sosteniendo como política pública hasta esta gestión, que no aparece ninguna señal. El tema mismo de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, planteando este tipo de cuestiones. Para poder llevarlo así como a lo concreto y tomarlo como el CIPEC, pero porque el CIPEC da como algún número,
es esta cuestión de que las ciudades están como creciendo y en relación a lo que crece en la ciudad y lo que crece en la mancha urbana es esta relación de 1 a 3 prácticamente. O sea, no es que tenga que existir una relación directa, que vos lo que crezca como población crezca, digamos, como ocupación del territorio, pero más o menos hay como una cierta relación. La cuestión es que en estos últimos 15 o 10 años esa brecha se fue como ampliando y hoy es un patrón que tiene que ver con muchas de las ciudades, no sé si con todas, pero con muchas de las ciudades que están, digamos, dando vuelta por ahí. ¿Qué es lo que genera esto? Porque si no generara conflicto parecería como que, bueno, es un modelo que se puede dar. Pero básicamente son estas 5 cuestiones. Después con matices y demás, pero que tiene que ver con que se sustituye lo productivo por ciudad, porque avanza sobre áreas ambientales de mucha fragilidad, porque dificulta e incrementa los costos de las redes y de los equipamientos, o sea, salen las ciudades cada vez más costosas, porque incrementa los costos de prestación de servicios, de recolectar los residuos hasta poder darle, digamos, un sistema de transporte público más o menos razonable, y porque además en buena parte influyen en lo que es los procesos de fragmentación y segregación socioespacial de las ciudades. No es que tengan todas las responsabilidades, pero, digamos, de alguna manera como lo ayudan. Llevándolo como algunos casos que uno fue trabajando, eso es Concepción del Uruguay, lo gris es la parte, el límite era la parte urbana, la que está como en rojo, el gris es la que se fue como ocupando. Y el proceso vuelve a tener ese mismo patrón de desparrame. El desparrame que cruza los límites, desparrame que cruza la ruta, que responden al dibujito ese como preliminar que uno había hecho hace un montón de tiempo. Este es el caso de Bahía Blanca, que repite como la misma lógica y el mismo patrón para todas estas cosas, en donde en la ciudad donde toca trabajar, lo primero como que verificás son ese tipo de cuestiones. Están los indicadores del ICE, que si no los utilizan, utilícenlo porque están buenos, que te da estos semáforos, estos indicadores que te permiten más o menos ver en qué nivel de cosas estás dando vuelta, pero el nivel de poder dimensionar de cómo es, por ejemplo, en Concepción, la línea azul es el crecimiento de la población, del 90, digamos, en los términos intercensales, y en la línea roja tiene que ver con la huella urbana. Entonces, cuando vos tenés como un crecimiento que se dio en ese entorno del 10, del 11, del 18%, pega un salto en donde la brecha se empieza a ampliar particularmente, digamos, en los últimos años. Si vos tomás el tema de Bahía Blanca, con más complejidad, con otras cuestiones, pero la brecha es mucho mayor y que empieza como a registrarse con anterioridad, no solamente en los últimos años, sino la última década, es como que verifica que en todos lados pega como un salto bastante, digamos, importante para todo esto. Y lo que te va generando son estas ciudades en donde es una especie de gruyere, en donde te quedan como esos grandes huecos, esos grandes vacíos, que de alguna manera esa expansión son las que generan las dificultades que planteábamos recién. En un trabajo que hicimos hace unos años en el área metropolitana de Salta, y este patrón como para poder verificar cómo se da en un conjunto de ciudades, incluso en otro tipo de topografía, como para poder acercarnos más al territorio, todo lo que es el área metropolitana del Valle de Lerma, digamos, fue presentando en esas manchas rojas lo que fue creciendo en los últimos 10 años, en donde se verifica cada vez con más claridad esta cuestión del sprawl, del desparrame, en donde se va dando no solamente en Salta, sino en un conjunto de ciudades, en donde esta cuestión de empezar a correrse hacia los bordes empieza a ser como una constante. Pero cuando uno se mete para dentro de las ciudades, está Salta, Campo Quijano, Rosario de Lerma, las distintas ciudades de las 8 que forman, digamos, el área metropolitana, no se da todas en la misma magnitud. O sea, si nos fijamos, Salta es la que menos tiene y La Caldera, que es la que está al norte, digamos, es la que más tiene. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, ¿por qué sucede? Hay como una cuestión que tiene que ver con algunos procesos de la época, pero también con algunas cuestiones de que las competencias, más allá de los problemas globales, las competencias del ordenamiento territorial son locales. O sea, hay alguien que le dice que sí, por más que después digan de que la culpa es de la provincia, la culpa es del otro, y demás, si alguien no pone el gancho a nivel local, estas cosas no suceden. Entonces, son de las únicas o de las pocas cosas que a nivel local tenemos ese nivel de posibilidad de incidir sobre estas cosas.
Entonces Salta, que era la que venía como trabajando con un marco normativo de planificación, en donde empezaba como a regular y a tener esto como control, digamos, fue la que menos impacto tuvo el tema del crecimiento, digamos, de esa mancha urbana. La Caldera, que es la que está al norte, en donde hubo un intendente, en donde la cuestión de las inversiones vinieron, decir, che, yo te loteo acá y va a tener una cantidad de gente que te aporta, bueno, todos los mismos argumentos que se van dando en cada lugar, digamos, fue la que tuvo como un crecimiento absolutamente explosivo. Cada vez que la provincia hacía una serie de infraestructuras, digamos, habilitaba, digamos, nuevo suelo urbano, con niveles paisajísticos realmente importantes, porque está en un escenario realmente muy significativo, lo que hacía es que habilitaba ese nuevo suelo tenía norma o iba por excepción y se terminaba dando esos saltos o esa mancha que estaba ahí distribuida en cada una de estas cuestiones. Entonces, si uno se metía un poquito más, digamos, empezaba a ver, bueno, ¿y qué es lo que es todos esos espacios? Y de alguna manera empezaba a ver, los verdes son los barrios cerrados, o sea que el producto barrio cerrado, digamos, de alguna manera motivado porque es un producto inmobiliariamente atractivo, porque hay un imaginario de que eso puede estar bueno, porque los paisajes también estaban buenos, porque hay una cuestión de segregación espacial que también está, o esta cuestión de diferenciación, fue haciendo, digamos, fue parte de la responsabilidad de este sprawl o este desparrame. Pero también cuando uno ve esas manchas rojas son de vivienda pública, es donde el Estado fue comprando y donde el mismo Estado forma parte del conjunto de actores responsables de ese desparramo. Esta cuestión de que tengo que hacer vivienda, no tengo suelo, compro donde está más barato, no incluyo el tema del factor de qué es lo que me cuesta después llevar infraestructura y ese tipo de cosas, con lo cual genero todo eso, termino gastando bastante más plata, pero por el otro lado, digamos, voy siguiendo con este proceso de expansión. O sea, soy yo el mismo que alienta ese modelo y que después intento como poder resolverlo. También está ahí es que se va como produciendo una concentración de cuáles son las cuestiones como de la pobreza. Los naranjas son las zonas de mayor vulnerabilidad cuando uno empieza a cruzar desde desempleo, hacinamiento, la calidad de vida, más los barrios populares que son los marrones, digamos, tiene que ver con eso. Con lo cual, esa cuestión de que se va como de alguna manera desparramando, hay cosas que se desparraman y otras que se concentran, digamos. O sea, el modelo es expansivo, pero la concentración de la pobreza se va dando en esos lugares que también, digamos, Miriam hoy apuntaba alrededor de todos estos temas que tienen, digamos, los problemas de las ciudades. Entonces, en ese modelo hay una cantidad de cuestiones en donde vuelve a pasar eso, que cuando uno habla de sustitución de suelo productivo, el Valle del Lerma es el valle, digamos, con lo cual el suelo productivo, digamos, todo lo que crece en la ciudad se da sobre eso, con problemas de la producción del tabaco que no da, la producción, digamos, es una cuestión que impacta con otras variables, pero que se hace más negocio urbanizar que producir, lo que consume es territorio ambientalmente frágil, lo que incrementa son los costos, pero mucha parte de esos costos lo termina haciendo el Estado, más allá que la apropiación de los beneficios termina siendo del privado, incrementa los costos de prestación de servicios. Una cosa que, por ejemplo, que lo daba como ejemplo en Salta, los que fueron planteando esta cuestión de los barrios privados, decían, no te preocupes, yo me encargo de todo, yo me manejo con todos los servicios. Y efectivamente daban los servicios. El tema es que quien le costaba el pasto o quien le limpiaba la casa no vivía en ese lugar, sino que vivía en la ciudad central. Con lo cual, digamos, lo que después le pedía es decir, che, pero hace que el transporte público llegue hasta ese lugar. Como la provincia tiene un sistema en donde lo que paga las empresas por kilómetro recorrido y no, digamos, por el pasajero, entonces lo que terminaba, las empresas decían que sí, yo voy hasta donde yo quiera, donde vos quieras, decime cuándo, por más que lleve a 1 o 2. Con lo cual empieza a ser una política pública, eso de el que vos le estás como facilitando el negocio a este sector, digamos, privado y complicándole la vida a mucha gente que vive alrededor de todos esos temas. Y aterrizando a lo que puede ser estos entornos ya más particulares, más específicos, en donde la convivencia con el soporte natural y con el bosque tiene sus particularidades, el tema es que lo que aparece como bosque, como soporte ambiental, y por el otro lado un soporte ambiental frágil, en muchos casos vive de lo que está construido,
disfruta un espacio natural, que es la parte de bosques, que es la que en principio parece como que si fuera el marco en donde se desarrollan esas cosas, pero que en realidad subsiste porque no está construido. Ese es el parcelario en donde está, o sea que todo lo que es todo eso está parcelado, o sea, lo que sigue existiendo como bosque es una parcela que todavía no se construyó. En la medida que se construya, se te morfa todo lo que vos tenés como soporte natural o paisajístico, lo que vos vendés como producto turístico en determinado territorio. O sea, ¿qué es lo que pasaría? Digamos que todo era ese bosque natural, la parte de la ciudad lo fue como consumiendo, y todo lo que uno ve como bosque, mallines incluidos, humedales y toda esa historia, termina siendo parte de un sector que está urbanizado, que en muchos casos por ahora no se construyó, pero está en condiciones de ser construido, con lo cual la posibilidad de comerse todo el territorio está ahí a la vuelta de la esquina para todas estas cosas, si es que uno no toma algunas medidas precautorias antes. Por el otro lado, alrededor de todas esas cosas y de ese mismo paisaje, digamos, cuando algunos sectores sociales lo ocupan de determinada manera, da como resultado una determinada también característica morfológica y paisajística, pero cuando los sectores populares tienen que resolver el tema, no pueden andar con demasiado cuidado alrededor de todas estas cosas, y hay un nivel como de concentración de todo este tipo de cuestiones, con ese tipo de calidad de construcción y con esa ocupación de suelo que generalmente se da en los territorios o donde la tierra es más barata o donde la tierra es más sensible y la ocupan, digamos, para todas estas cosas, como es el caso de los mallines en ese lugar. Lo que cual impacta en esta cuestión de la fragmentación. Y Borja tiene una frase que es terriblemente dura, pero en mi opinión terriblemente cierta, más allá que después tiene matices. Porque Borja dice, la ciudad fragmentada es socialmente injusta, económicamente despilfarradora, culturalmente decadente, ambientalmente insostenible y políticamente ingobernable. Es un espanto de escenario, que todavía no lo tenemos, pero tenemos todos los ingredientes para que lo sea. Tenemos todos los ingredientes para que lo sea. Es una cuestión de escala, es una cuestión de momento, es una cuestión de coyuntura y es una cuestión de una ecuación que por ahí no hay una lógica de decir, mira, cuando vos llegue a este límite, la cosa se transforma en esto. Pero tenemos esto. Desconocerlo es fingir demencia. Tampoco es decir, no, esto acá se cae y mañana, digamos, piso algo y estalla todo. Pero ese es el panorama, digamos, en donde nos encontramos a partir de todo esto, que hay una parte de lo local que puede empezar como a resolverlo. Entonces, en ese sentido, es decir, bueno, tratemos como de buscarle a todo esto, para no meterle tanto dramatismo, explicar algunos porqués, y si encontramos algunas claves del porqué, podríamos pensar en cómo poder, digamos, intervenirlo. Entonces, en algunos porqués, las respuestas nunca son unidimensionales, no es que haya un responsable de que las cosas sean de una determinada manera. De hecho, sí tiene que ver con las políticas urbanas. Si nosotros decimos que las políticas urbanas son locales, digamos, el tema de las políticas urbanas están, digamos, lo que se habilita, ya sea porque uno en las planificaciones amplió esta cuestión de ampliemos elegido, porque no hay más suelo y demás, está forzando o está llevando a que esas cosas sucedan. Cuando vos habilitás o generás una excepción para que se construya por fuera de los límites, también está. Más allá de las cuestiones que se dan por una cuestión específica, digamos, de ocupación de tierras y demás, en donde también tenés como una parte de responsabilidad en todo eso, sí el tema de las políticas urbanas, porque lo admiten por su laxitud, o porque lo omitieron, digamos, de alguna manera te entra la responsabilidad de trabajar en eso. Las políticas urbanas tienen que ver con ciertas cuestiones que nos hacen a nosotros los técnicos, si fuimos capaces de generar los instrumentos o tomar las medidas que tienen que ver con esto, y otra parte con un segundo actor que tiene que ver con el Estado, digamos, que tiene que ver con los gobiernos. Y ahí sí hay una responsabilidad primaria que es del gobierno local. En esta cuestión, lo que se hace en un territorio y una competencia que tienen los gobiernos es la de los municipios.
Y ahí si algo uno insiste en esta cuestión más del municipalismo, porque hay una cantidad de variables que vos no manejás, pero el tema del ordenamiento territorial sí. Sí también se tiene que ver con esta cuestión de la responsabilidad de los gobiernos provinciales, porque muchas de las políticas de vivienda vienen de los gobiernos provinciales, la compra de suelo son de los gobiernos provinciales y muchas de las políticas tienen que ver con la provincia u otras son de nación, digamos, en donde, si recordamos lo que fue el procrear, digamos, como posibilidad de acceso a la vivienda, que fue uno de los elementos que resolvió realmente la posibilidad de los sectores medios para acceder a la vivienda, estuvo bueno. Con la posibilidad de mover el tema de la construcción estuvo bueno. Como política urbana fue una porquería. Fue una porquería, o sea, no ayudó absolutamente nada. O porque nos atrasamos para tomar alguna decisión y demás, pero cada uno en su territorio tiene como dificultades a partir de eso. O sea que hay un actor y una serie de decisiones que tienen que ver con los gobiernos. Por otro lado están los inversores o los desarrolladores, que tiene que ver con gente que hace, digamos, bien su negocio como parte de los temas más lícitos de trabajar, otra que tiene que ver con la imagen que ponía Miriam en cuanto a la voracidad de determinados inversores o la voracidad del mercado en poder desarrollar este tipo, digamos, de emprendimientos y esta deslocalización de muchas inversiones que hace de que las inversiones vengan a un lugar que ni siquiera forma parte, extrae todo lo que puede extraer y se retira muy rápidamente alrededor de todas estas cosas. Y finalmente el tema de la población, digamos, cuán enraizado está el tema de poder hacer de que la población forme parte de ciertos niveles de conciencia, como para decir, soy parte del problema, parte de la solución, o lo que hago es trabajar para ver cómo lo resuelvo, digamos, o sea, porque en algún lugar tengo que vivir, los que tengo cierta capacidad acceden al mercado formal, los que no acceden de alguna manera porque, digamos, sea un mercado informal o súper informal o violento por una ocupación, de alguna manera resuelve, digamos, el problema de su residencia, y eso está verificado acá y en América Latina, en cada una de las ciudades donde vamos. Si estas cuestiones se van como cruzando, tal vez alguna de las cosas que tendríamos que buscar tendrían que tocar alguna alternativa para ver cómo incide o cómo empezamos a trabajar en una especie como de contratendencia. Porque evidentemente para que las cosas sucedan de esa manera es porque la articulación de esas cuatro variables se dan de un determinado modo y ese determinado modo es el que sigue, el que en general va dando el producto que tenemos. Entonces, si tenemos que trabajar, y en esta cuestión me meto dentro de lo que puede llegar a ser este segmento, este sector de lo andino-patagónico que tiene como esas particularidades, ¿cuál es el modelo territorial o cuáles son las políticas a implementar para que no pase lo que ya sabemos que va a pasar? Digamos, lo que no sabemos es en qué tiempo va a pasar y cuán dramático puede ser esa transición. Entonces, en ese sentido, entrar como a buscarle como algunas respuestas o algunos cómo. El primero de los cómo, y vamos como a recorrer con 5 alternativas de intervención en cada una de esas variables. Y acá entramos en los cómo, en donde hay cómo que uno está muy convencido y otro está más o menos convencido y otro decir, esto acá no me gusta nada. La primera cuestión como de la población tiene que ver con este gráfico que yo lo conocí en plena pandemia, en donde la Asociación de Empresarios de la Vivienda, en un espacio que se había dado en la virtualidad, en la pandemia que nos recordaba también Miriam, que tiene que ver con cuál es la pirámide, digamos, de población y cuáles son los segmentos económicos de cada uno. Eso que yo había conocido en la plena pandemia, actualizado hoy es ese, digamos, o sea, lo que decía la Asociación Empresaria de la Vivienda es que había que articular la intervención del mercado con la articulación del sector público. Que había una parte del mercado que podía atender la inversión privada, pero había otra que a la cual no llegaba. El tema es que todo esa pirámide se fue como achicando cada vez más, o sea, porque vos tenés entre el sector más alto, con el proyecto no me da, pero entre el sector más alto, que es el ABC1, que es un 5, más la clase media alta, que es un 15, decía, digamos, dicho por la Asociación de Empresarios de la Vivienda, no dicho por el Centro de Estudios Rosa Luxemburgo o Marx, Engels y lo que sea, digamos, el mercado puede llegar a atender el 20% de la población.
y un pedacito por ahí del resto. Para lo otro, dicho por la Asociación Empresarial de la Vivienda, necesitamos del Estado. Un Estado que hoy, digamos, y yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando hoy, y lo quiero dejar dicho y expreso, digamos, porque creo en las políticas públicas, este segmento de clase baja nunca alcanzó el mercado, y porque el segmento de clase media baja es el que viene como cayendo, con lo cual te va quedando por fuera de todo esto. Entonces, si uno es capaz como de proyectar, digamos, con qué herramientas van a pasar, si eso no se actúa, ese escenario de Borja tiene, digamos, una posibilidad de ocurrencia cada vez como más vertiginosa para todas estas cosas. Entonces, de alguna manera hay que poder empezar como a entender de que va a haber como alguna necesidad de segmentar como algunas políticas y recurrir a esta cuestión de la población como para poder generar como algunas alternativas, si es que no queremos el escenario Borja, que yo particularmente no lo quiero, porque en eso, digamos, se va la vida de un montón de gente, y no por eso decir, no, que explote todo para que aparezca otra cosa, me parece a mí una pelotudez, digamos. O sea, lo que creo es que hay que trabajar porque determinadas cosas, digamos, realmente no ocurren. Y bueno, en esto voy a tratar de que cada cosa tirar como 5 puntos, digamos, o sea, como para algunas más profundas, otras menos profundas. La primera cuestión, y que lo puse como primero, es como asumir la complejidad y la magnitud del problema. No es joda lo que nos está pasando, no es joda, es realmente conflictivo. Digamos, esta posibilidad de estar como creciendo con un modelo que se lleva puesto el suelo productivo, que se lleva puesto el soporte natural, digamos, en algún momento te lo cobran, digamos, esto que planteaban hoy en la frase, o sea, lo que le sacaste a la naturaleza en algún momento te lo reclama, es así, digamos, y en estas cuestiones que hay que poder buscarle la vuelta, esta cuestión de ese problema es como que estamos en una etapa de mucho individualismo, pero los problemas siguen siendo colectivos. Entonces hay que buscar cuál es como la ecuación como para poder llegar como a resolver. Una segunda variable me parece como que hay que reconstruir determinados imaginarios urbanos. Me parece que la Patagonia tiene una cantidad como de imaginarios en cuanto a la posibilidad de vivir de una determinada manera, digamos, compartir, digamos, en el paisaje con una especie de apropiación individual, mi casita, mi terreno y demás. Y mi casita, mi terreno y ese lugar también tiene como decir, bueno, si estamos dispuestos a eso es que me voy, digamos, un lote por vivienda, me voy comiendo, entonces lo que tenemos que prepararnos es para que esa ciudad realmente sea sin límite, porque ahora está el límite, te lo va poniendo el mercado, o sea, hay algunos que pueden disfrutar de esa ciudad sin límites, pero hay otros que están como recluidos a unos metros cuadrados bastante complicados, o en la ladera, sin infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, o asumimos que esos imaginarios pueden ser distintos, digamos, y que tienen que ubicarse en esta cuestión entre el deseo y la realidad, y cómo se ubican las políticas públicas entre eso. Si las políticas públicas tienen que resolver ese imaginario de la vivienda individual metida en un parque, en un terreno de tal o cual magnitud. Porque si lo tenemos que resolver, tenemos que pensar en que los recursos de dónde van a salir para poder prestar eso. O conseguimos una cantidad de recursos para resolverle el problema a un grupito y los otros que van quedando en la cola van haciendo una cola cada vez como más larga. Entonces, parece que esa cuestión de reconstruir imaginarios. Rediscutir la ciudad y el territorio como bien común. Esta cuestión de decir, esto es lo que tenemos, de esto es lo que tenemos que vivir nosotros y tienen que vivir los que vienen como atrás de nosotros. Entonces, cuando vos llegaste a San Martín, a La Angostura, a Bariloche, que era la villa, que era la aldea y demás, y hay cosas que son iguales y hay otras que son diferentes. Entonces, ¿cómo transitamos? O le ponemos candado, como por ahí aparecieron esas cosas, entonces decir, bueno, es hasta acá, y incorporamos lo que uno aprendió en Ushuaia trabajando allá, que había la ley del último intruso, digamos, o sea, el último intruso soy yo, digamos, o sea, acá basta, yo cuido, pero que no venga nadie más, con lo cual es bastante difícil de implementar y bastante injusto, y bastante jodido, bastante facho, digamos, de esa manera. Ahora, tampoco va de que, digamos, la cosa sea sin ningún tipo de reglas, digamos. Entonces, hay que poder como probar esto. En esta cuestión hay que poder incrementar las capacidades públicas de gestión. Y las públicas me refiero a las estatales y las no estatales, que me lleva a este último que hay que explorar
modelos asociativos de que sean distintos para poder resolver el tema de la ocupación del territorio y los modelos de residencia. Y en esto yo lo que creo es que puede haber como algunos modelos que sean diferentes, que sean menos consumidores de suelo y más resolvedores, digamos, si vale el término, de vivienda o asentamiento, en donde la parte pública pueda como ampliarse para poder ser ese el escenario que uno goza y disfrute de más, y que no solamente sea el patio individual que lo disfruto a nivel individual. Esto me va llevando a la cuestión esta de cuáles son las políticas urbanas para poder meterse en esto, y por ahí me detengo un poquito más porque me parece que en esta estamos bastante más involucrados. Y en eso creo que tiene que ver de que las propuestas y los planes no solamente tienen que definir unos códigos que te dice acá tenés el FOS tanto y todas esas cosas, porque eso no te da un modelo territorial, sino al revés, partir cuál es el modelo territorial que uno puede tener como para poder armar normativas, indicadores y demás en función, digamos, de ese modelo. Alguna vez trabajando por acá por la zona habíamos planteado decir, bueno, tenemos un modelo que es esto, tiene un solo vínculo, tiene una cabeza y un desparrame, digamos, total. Lo que estamos haciendo con ese desparrame y con esa cuestión es que hay un modelo tendencial en donde por ahí generamos algún vinculito un poquito más débil para poder atar y hagamos una circunvalación para que nos aleje de los temas más conflictivos. Pero después de esa parte central se empieza como a crecer y volvemos a repetir la misma lógica hasta que lleguemos, digamos, a ese borde. Y ahí fuimos como tirando alguna punta que me parece importante como para explorar, que es algunos modelos que se basan en esto, en poder tener, digamos, poder plantear esos temas de conectividades que no dependan de una sola, y poder un poco apostar a determinadas cuestiones que nosotros llamamos núcleo de concentración o núcleo focalizado de densificación. Es decir, recuperemos y trabajemos con un territorio que preservemos más, digamos, que ese sean los lugares en donde no vamos a tocar y que forman parte de que el ecosistema y el soporte natural siga funcionando, que eso siga reconstruyendo esa parte del paisaje que queremos proteger, y tomemos algunos sitios aptos en donde podamos de una manera como más focalizada de densificar más, digamos, o sea, de poder trabajar en estos núcleos. Acá no tocamos casi nada y en estos núcleos avanzamos un poquito más. Y le damos como una vuelta de rosca a poder trabajar con este sistema de pequeños centros como más focalizados que puedan preservar mayor espacio y mayores sectores. Eso tiene que ver también como poder leer cartográficamente cuáles son los sitios aptos y los no aptos, digamos, para todas estas cosas. Porque en general un proceso de urbanización es como que te lotea como una especie de sábana o como que tira indicadores con una gran sábana. Si nosotros somos capaces de empezar a decir, mirá, acá tenemos mallines, acá tenemos pendientes que son jodidas, acá hay suelos que no son aptos, y bueno, empezamos como a leer, digamos, con alguna cuestión como de claro oscuro las cosas, entonces podemos decir, mirá, acá hay un sector que esto, porque además este es, para que funcione, el mallín sabemos lo que significa, digamos, sobre la roca no nos tenemos que meter, si tenemos una pendiente así, como es que es un infierno, pero bueno, hay determinados estos que son lo que construye el paisaje, no solamente como paisaje natural, sino como paisaje histórico, identitario, un lugar. Esos son los que generamos esos sitios de preservación, y podemos encontrar algunos sitios como más aptos como para decir esto es lo que no vamos a tocar y estos sitios es donde sí podemos empezar a trabajar, digamos, con otro tipo de cuestiones, meternos más, tener una vida mucho más de proximidad, cambiar la baja densidad que no resuelve demasiado, digamos, por una densidad en donde, digamos, se justifica el almacén, se justifica el comercio, se justifica el transporte, digamos, o sea, los que trabajan desde la ingeniería, del diseño orientado al transporte, dice, dame densidad para que pueda mover gente, digamos, si yo tengo que hacer recorrido y no sube nadie, no me cierra nada para todo esto. Entonces, el poder empezar a trabajar con densidades focalizadas me permite decir, bueno, hago un tramo sin gente porque es la parte, digamos, que yo estoy intentando preservar, pero en estos núcleos más específicos es donde ahí yo voy cargando. Y si yo genero esos núcleos con ese nivel de, digamos, de densidad poblacional,
y de abastecimiento y posibilidad de equipamiento, también hago que la movilidad no sea permanente para resolver cualquier cosa, digamos, esto que ustedes tanto en San Martín como en Bariloche como en la Villa, digamos, esta cuestión de moverse permanentemente, digamos, para todos, saturando todo esto, y ni hablar de que ese medio basado en el automóvil, digamos, a nivel de impacto ambiental, el ambiente es fantástico, pero lo jodo todos los días con el auto que voy llevando cada uno. Poder ampliar esta cuestión del menú de las herramientas de gestión urbana, digamos, los planes, digamos, que habitualmente lo que hacían era: tengo obra pública, entonces acá tengo que hacer la avenida, acá la circunvalación, acá esta ruta, acá expando la infraestructura. Y por el otro lado, el tema de los indicadores, FOS, altura y demás, está quedando medio como chico, digamos. O sea, con ese tipo de cosas nos vamos a tener como los mismos resultados de siempre. Y hay una cuestión de alternativa del menú de gestión urbana que hace que el Estado y que el municipio tenga como más herramientas como para poder actuar. Porque si no se transforma en un dador de indicadores y una cuestión de decir sí o no a un proyecto que te llega. Entonces esa posibilidad de generar alguna cuestión de dinamizo este sector, tiendo para aquel lado, concentro las infraestructuras en un determinado lugar, me asocio con determinados actores, para esas cosas necesita de más herramientas de gestión, que hoy hay un menú bastante amplio. En algunos casos, en mi opinión, demasiado amplio, que hay que poder seleccionar cuál va. Hay algunos que están pensados para grandes ciudades que no aplican para la localidad intermedia o pequeña, pero hay una cantidad de recursos que me parece que hay que poder, digamos, trabajar. Proponer nuevos imaginarios urbanos, o sea, esta cuestión de, hay una responsabilidad muy grande por parte de la disciplina, de la arquitectura y demás, de cuáles son esos escenarios, de cómo podrían ser esos núcleos de densificación, digamos, o sea, para que esos núcleos de densificación, estas son imágenes absolutamente aleatorias nada más, pero a lo que me refiero es que la población no sienta que la densidad es, digamos, vivir en un edificio de 10 pisos cuando se vino a San Martín de los Andes, pero que hay otros modelos y otra arquitectura y otras tipologías donde te permite que el centro comercial tenga una determinada característica, que las viviendas tengan una determinada característica, que si se ocupa en un determinado espacio y hay más gente también puede ser, y que la mixtura de uso puede darse en esos mismos lugares. Y ahí, digamos, una cuestión de que en lo local se puede discutir, en espacios regionales como estos también se pueden discutir, y me parece como que es el motivo como para que puedan impactar en las políticas urbanas. Y la cuestión que me parece como central, porque estas cuestiones no son temas de arquitectos, ni solamente es un tema político, desde ya es un tema técnico-político, y como es un tema técnico-político, necesita de acuerdo de ampliar la mesa para que otros actores se sienten como a discutir. Entonces, esta cuestión de poder tener procesos de acuerdo multiactorales, en donde realmente estén todos y no solamente los que están en la mesa chica, las famosas fuerzas vivas de la ciudad, digamos, vamos a tener lo mismo porque hasta ahora funcionó de esa manera. Entonces hay que buscarle la vuelta para ver cómo nos va. Siguiendo la vuelta de temas a nivel de lo que pueden hacer estos gobiernos a nivel local, yo sí me voy a plantear de que el municipio es quien tiene como que asumir la autoridad territorial. Me parece que en eso es como que hay que tener en claro, en decir, no me importa, digamos, si el dólar subió o bajó, te va a joder, pero no podés hacer nada, hermano. O sea, ahora, en que la ciudad se te vaya para allá, que sea todo un despelote, esa sí es competencia tuya. Que tenga un sector de la informalidad absoluta, digamos, y que vos no te muevas por eso, eso sí es competencia tuya. Y si no te alcanzan los recursos, andá y pataleá, digamos, o buscalo de otra manera. Pero la autoridad territorial del municipio no la podés como delegar. Volviendo a lo anterior, es como me nutro de estos elementos técnicos. Tengo que tener esta cuestión de proyectos, de planes, proyectos, normativas y equipos. En algún momento, yo de esto sí me voy a animar por viejo, uno creía que tenía que ir de lo general al particular. Tenía como que definir la felicidad del hombre primero para poderse definir a dónde hacía la placita. Digamos, me parece que hay que tener, que las ciudades tienen que tener, tienen plan, tienen proyecto, tienen normativa, pero que las oportunidades de construcción pueden entrar por distintos momentos y que ahí la coyuntura ayuda mucho.
Digamos, puede ser de que vos la veas y haga un plan general, digamos, un plan estratégico, un plan de ordenamiento urbano, pero también puede ser que el tema te lo dispare un determinado despelote que se arme en la ciudad, una determinada oportunidad de renovar algo, digamos, desde cuestiones patrimoniales a una cuestión de crisis social, que vos puedas resolver de una determinada manera sabiendo que entras ahí, resolvés esto, generás confianza, legitimás esto, pero después necesitas de todo lo otro. Las ciudades tienen que tener plan, proyecto, normativas y equipos. La forma de construcción tienen distintas, digamos, maneras de poder, digamos, meterse, y hay que aprovechar cada uno de los huecos y de las fisuras que se nos dan en la coyuntura. Esto que estaba planteando, la crisis como oportunidad, puede llegar a serla. A mí me parece que las crisis son siempre jodidas, pero, digamos, como uno no está dispuesto a quedarse quieto, hay que poder como aprovechar como para poder armar eso. Pero sí hay que buscar esta cuestión de incorporar herramientas. Vuelvo con esto, de que la posibilidad está en lo local, y como defiendo y me posiciono dentro de lo que es el municipalismo, y en ese municipalismo hay que acompañar y animar los procesos asociativos. Y esos procesos asociativos tienen que ver con los actores en el territorio. Si lo tenemos más jodido, menos jodido, con una cultura más asociativa, menos asociativa, dependerá de cada lugar, y esos serán los ladrillos que vos tenés para poder construir todo eso. Apoyate y apalancate en lo que tengas. Estamos en un lugar que es una cooperativa, o sea que hay alguna cosa que está dada, o algunas cosas han pasado. De las cosas que nos han contado, de colectivos que se han juntado para defender determinada cosa, apalancate con eso. Es lo que hay, no hay otra cosa. Y quedarnos en casa, esperar que algo suceda acá afuera, digamos, no nos ayuda demasiado. Y por más que uno se queje por las redes, tampoco ayuda demasiado. Por ahí calma, digamos, un poco la ansiedad, pero no termina siendo como un buen remedio. Si bien la municipalidad y el municipio es el actor principal, eso no elude que haya otros responsables. Y en eso hay como una cuestión muy cercana, digamos, que es el nivel provincial. Y el nivel provincial tiene mucho más recursos que los niveles locales. El nivel local tiene un techo, y un techo que es muy bajito. Hay que discutir políticamente porque, digamos, no todos los países tienen la misma estructura en donde lo que ejecutan de los presupuestos públicos, los municipios, está entre un 5 y un 7%. Es muy poquitito, el resto lo ejecutan provincia o el nivel nacional. Hay que dar una política más de largo plazo como para poder discutir eso, pero mientras tanto reclamar en el lugar donde estamos, en Neuquén. O sea, no estamos en una provincia que anda lagrimeando por ahí, digamos, o sea, está en una situación, te guste o no, digamos, o sea, no me gusta el extractivismo, pero hay, digamos, estas políticas están y dejan una cantidad de determinados recursos que sacrificar el territorio sirva para algo, por lo menos, o sea, que sirva para pegar un salto de calidad alrededor de todas estas cosas. Entonces, de la provincia es poder articular políticas que no hagan determinadas cosas. No sé muy bien cómo funcionan los institutos de vivienda a nivel provincial, pero en muchos casos funcionan como grandes responsabilidades, una gran responsabilidad en expandir ciudades o en meterte cosas donde generalmente no aplican. Entonces hay que articular políticas y hay que poder como asignar recursos. Nación es un actor que en mi opinión todavía está absolutamente ausente y no es muy promisorio lo que aparece. Digamos, es decir, bueno, que puedan decir con claridad cuál va a ser la política que vaya a llevar adelante, y si no hay política, que digan que no hay política. Nosotros estamos empezando para hacer un trabajo con el Instituto de la Vivienda de Entre Ríos, y lo que quedamos hasta ahí es como para ver cómo se reinventan, donde ya les dijeron, lo único digamos, olvídense de que no va a haber plan federal, plan de lo que sea y demás, bien o mal, pero no va a haber ninguna política de esa. Lo único que no podemos evitar es mandarle la plata del Fonavi, tema viejo que era. Entonces, con eso está. Entonces los entrerrianos le están diciendo, y vamos a ver qué es lo que hacemos con eso, digamos. O sea, bueno, con ese recurso, qué es lo que podemos hacer. Y empezaron a ver de que lo que hacían habitualmente, que era recibir plata, digamos, tener un prototipo pedorro de vivienda individual, poder pasar a otra cosa, bueno, empezar a trabajar con un menú distinto de políticas y rearmar el Estado en función de eso. Me parece que con la provincia puede haber como un diálogo distinto, y con Nación puede haber un diálogo distinto que diga qué, digamos, o sea, qué pedazo va a estar. Sí reclamar. Me parece que una de las cosas más graves que ha hecho este gobierno es poder desfinanciar los proyectos como la SISU.
digamos, el tema de la Secretaría de Integración Sociourbana, que fue una ley votada por unanimidad en la gestión de Macri, digamos, continuada en la otra gestión y desarrollada, digamos, en esta última gestión por una mujer, digamos, como Fernanda Miño, que vive en un barrio popular, digamos, para todo eso, y haber ejecutado proyectos que, a pesar de lo que quisieron bombardearlo, digamos, el actual secretario dijo: de las políticas que están, es la que mejor funcionó y no tengo queja de los intendentes. Hay que buscarle la vuelta para que eso, digamos, pueda seguir como en vigencia. Ahora, cuando te dice el impuesto país, digamos, no va más y todo el mundo se arregla porque eso va a impactar en el 1% de la baja de precio de un auto, el impuesto país financiaba 4 cosas, entre ellas, digamos, el tema del fideicomiso de integración social. Ahora, si la dejamos pasar, la dejamos pasar, digamos. O sea, ahí es una ley por unanimidad en un gobierno del PRO, que fue validada por la gestión anterior. O sea, las políticas de Estado me parece que fueron las más serias de estos últimos tiempos y que termina financiándola de manera, en principio, a mí me parece que autoritaria, jodiendo cualquier posibilidad de intervención en cualquiera de los barrios populares de acá, o en el Mallín de Villa Langostura o en el Alto de Bariloche. Digamos, esa era una herramienta que disponíamos como para poder trabajar, digamos, cada uno de esos proyectos. Entonces hay que trabajar en eso y hacer algo que generalmente no hacemos, que es mejorar la gobernanza multinivel, la coordinación. Demos 2 pases seguidos, tratemos de no contradecirnos a partir de todo este tipo de cosas. Y finalmente el cuarto de estos actores, digamos, es el tema de los inversores. Y la verdad que hablar con los inversores es una invitación a ser parte de la solución. Hay una parte del desarrollo de las ciudades que necesariamente tiene que estar de parte del sector privado. Ahora, ese sector privado, si es capaz de ampliar la mirada, que además de la parcela donde está construyendo en una ciudad y en un territorio, y que no le es ajeno, digamos, porque salvo que tenga una mirada, si toco y me voy, no me importa, por lo menos para defender el producto, digamos. O sea, que si yo quiero invertir 3 veces en el mismo lugar, que por lo menos sea sostenible y que haga un aporte a partir de esto a lo que es la ciudad. Y eso no quita, digamos, los márgenes de ganancia. Capaz que lo pueda como acomodar un poco y capaz que sea como más razonable. Entonces, poder trabajar con esto de un cierto nivel de responsabilidad, en algún caso parece muy ingenuo, para los que son muy más tan viejos como yo por lo menos. Me acuerdo cuando un ministro de Economía dijo: le hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, digamos. Y ese tipo de cosas se va a seguir como repitiendo. Pero en algún momento, como alguna vez dijo Cortázar, hay que vivir con la convicción de que un día el sol saldrá por el oeste. Y creo que hay que poder seguir como insistiendo en ese tipo de cosas porque hay que poder armar. Otra cuestión que me parece que los inversores o desarrolladores pueden hacer es poder diversificar la oferta. Si hay esta cuestión de segmentos de población y esos segmentos de población tienen capacidad como para poder responder económicamente a la altura de los recursos. Entonces, digamos, hay distintos niveles como de respuesta para cada uno de esos segmentos. Que amplíen, que diversifiquen, que busquen y que no sea solamente el negocio esto de que equipo que gana no se toca. Entonces, mira, a mí el negocio me cierra de esta manera, digamos, no me preguntes otra cosa. Entonces ya no serían ni siquiera desarrolladores, digamos, serían una parte, decir, como inversor muy de Excel, decir, bueno, hago esto, me cierra esto acá y va ahí. Pero bueno, a lo mejor no son con esos desarrolladores. A lo mejor esta cuestión de generar nuevos productos, tener esta alternativa, necesita de otros jugadores. Y esos jugadores están como más cerca, digamos, o sea, están más cercanos. Entonces por ahí es la posibilidad de asociarse con el sector público. Si el sector público tiene actividad o tiene, digamos, propuesta como para que sea una manera de vincularse, a lo mejor las estructuras que hay que armar son mucho más pequeñas, digamos, o sea, que es por ahí de un profesional, de un estudio con un grupo, digamos, de trabajadores del mismo lugar, que puedan acceder a tecnología, que puedan tener capacidad, y por ahí no necesitamos como de la gran empresa o necesitamos de importar gente de otro lado. A lo mejor es un proceso más sostenible a nivel local para un determinado tipo de proyecto, que en la medida que esté claro desde la autoridad municipal, es más fácil invitar o a tener una mirada de mediano plazo como para poder producir algunas cosas.
Y un pedido a los inversores y a los desarrolladores que sean capaces de aceptar los nuevos instrumentos. Porque la aceptación de nuevos instrumentos significa que algo tiene que ceder, digamos. O sea, cuando un tipo urbaniza, si yo lo único que le pido es el lugar para la placita, no me queda nada ni para poner una escuela, ni me queda nada para un banco de suelo para poder resolver, digamos, un grupo de viviendas para tipos que están colgados de la ladera o están metidos en un mallín. Entonces, esa cuestión de que la propia ciudad es la que genera los recursos como para poder equilibrar la balanza, hay una responsabilidad, porque quienes invierten en ese lugar, porque ese lugar tiene determinadas condiciones y determinados beneficios, si no invertirían en otro. Entonces, si invierten en este lugar, porque es San Martín de los Andes, porque es Bariloche, por la Angostura, hay una parte de aporte, digamos, que estos instrumentos de recuperación de plusvalía, con, digamos, participación de la renta, fondo de equilibrio urbano, como CATSO se llama en cualquier lugar, son instrumentos donde parte de esos beneficios que se generan, esa renta diferencial por estar construyendo en determinados sitios, tienen que ser captados por el municipio como para poder generar, digamos, ese otro tipo de política. Si no, no te queda nada. Si no te queda decir, trabajo con la tasa y la ABL no mueve el amperímetro de nada, absolutamente de nada. Entonces, en cada lugar donde se proponen estos instrumentos, los desarrolladores son los primeros que dicen es anticonstitucional. Lo único que te queda cada vez que uno plantea eso en cada lugar es saber si va a ser un hombre, una mujer, si va a ser alto, si va a ser bajo, si va a ser morocho, si va a ser rubio, pero alguien va a decir eso. Y eso que lo dicen no se sostiene 2 semanas, digamos, y nada más, porque no hay nada que avale, digamos, de constitucionalidad. Es absolutamente constitucional, ajustado a derecho, y demás, y te da como las pequeñas herramientas que un municipio, digamos, puede llegar, digamos, a tener. Entonces, si necesitamos esta combinación, es cuestión de trabajar en esa dirección, trabajar para algunas cositas de estas que se puedan como empezar a atar, caminar en esa dirección y trabajar lo que uno viene como diciendo y que no hemos, después de rompernos mucho la cabeza en muchos lugares, poder trabajar como en 2 relojes, digamos. O sea, es necesario trabajar con un mediano plazo del plan, del proyecto, de la normativa, de todo lo que tiene que tener. Pero también hay que trabajar medio como una cosa más de cronómetro, digamos, o sea, más de corto plazo, digamos, una cuestión de que visibilice rápidamente alguna cuestión de qué es lo que querés hacer. Y esa cuestión de que además de qué es lo que querés hacer, que pueda como visibilizar, digamos, esto es decir, hagamos una primera experiencia que prefigure lo que se pretende. Esta cuestión, si queremos trabajar vinculado a decir, vamos a hacer, digamos, un pequeño núcleo de densificación y lo vamos a hacer digamos, asociado con un privado que se jugó hoy, con una organización de trabajadores de tal o de un barrio popular y demás, hagamos no querramos tener todo un proyecto gigante que después no lo podamos resolver, hagamos una chiquita que nos podamos sacar la foto todos juntos y que eso le da confianza al intendente que te dio pelota, decir, che, al final no estaba tan errado en lo que venía proponiendo y me salió bien y la gente lo está como aceptando. El empresario que dije al final, puse esto pensando que me iban a chorear para pagar los sueldos de la municipalidad, fue a ese fondo y está ahí. Y que están los vecinos que pueden acceder a la vivienda, pueden acceder a un espacio público, pueden acceder a lo que se haya propuesto, y que de alguna manera decir, che, esto le salió bien, digo, bueno, podemos hacer o escalar el proyecto o hacer que otros, digamos, se sumen a la cuestión. Pero hay que poder buscar una primera. La primera tiene que ser la más fácil, la que nos salga seguro. Digamos, a lo mejor no es, digamos, no va a ser la estructural, no va a ser, digamos, esa que te cambia la vida, pero va a ser el primer escalón de un proceso que necesariamente va a ser largo. Y un proceso que va a ser largo más teniendo la coyuntura actual. Hay determinadas condiciones en donde estos aires son distintos. Hoy los aires no apuntan a lo asociativo, no apuntan a lo colaborativo, hay mucho individualismo y pensar cómo resuelvo mi problema. Lo que estamos proponiendo es contracultural. Y lo contracultural es más complicado. Pero si no me estoy dispuesto a quedarme en mi casa, a poder quejarme por las redes, tenemos que probar algo. Y la primera me parece que eso también nos va a dar un poco la esperanza de que algo, digamos, tiene sentido. Y para cerrar, cuando hacía todas estas cositas, y viste que uno va pensando en
en qué es lo que va a decir y hace dibujito y demás, terminaba haciendo eso y me acordé de un libro que le había regalado a mi hija Ana, la más chica, que trabajaba con eso mismo. Era un libro que realmente como muy lindo, en donde tenía hojas transparentes, como una especie de acetato, en donde tenía cositas como de colores. Y trabajaba con esos colores, entonces en cada una de las páginas tenía como un dibujo. Digamos, y ese dibujo era un animal de un determinado color. Entonces tenía del hipopótamo, y después tenía un canguro que estaba celeste, pero que tenía que, como cada uno estaba en una hoja distinta, cuando vos superponías las hojas, te iba quedando como ahí. O sea que, digamos, entre el canguro y el hipopótamo, que tenía dos colores distintos, aparecía un lagarto violeta, digamos. Y cuando uno tenía el elefante celeste con el perro amarillo, aparecía un pez verde. Y cuando tenía una mariposa amarilla y un chancho medio fucsia, aparecía un caracol naranja. Y me parece que tenía como mucho que ver con estas cuestiones. O sea, cómo empezamos como a solapar, cómo nos empezamos como a encontrar por ahí actores que no todos pensamos lo mismo, pero tenemos como las mismas preocupaciones, a poder ver de qué manera reinventamos o recreamos otra cosa, si lo que nos gusta, si lo que está no nos gusta. Si lo que está nos gusta, está todo resuelto. Para los que creemos que lo que está a mí no me gusta nada, que es lo que está pasando como en las ciudades, digamos, creo que tendríamos que probar, digamos, hacer ese tipo de cosas. Porque, digamos, como dijo alguien, dice, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. No hay vuelta. Repetir, digamos, esto de que haciendo lo mismo podemos tener resultados diferentes, evidentemente no sucede. Y que lo tenemos que hacer, digamos, en estos espacios. Y estos espacios no surgen naturalmente. Creo que los temas de la ciudad hay que poder discutirlos con actores múltiples, digamos, si queremos hacer de que se asuma la responsabilidad colectiva, de que hay un bien común a cuidar, de que hay otros imaginarios posibles de construir, que hay otra forma y hay otros instrumentos, en donde hay responsabilidad desde lo político, desde los movimientos ambientales, los movimientos sociales, desde los gobiernos, es generando esta posibilidad de encuentro para que en algún momento el lagarto violeta aparezca. Bueno, gracias, Santa Cruz.